Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una serie de conceptos muy importantes en la química orgánica. Empezaremos con el concepto de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de los átomos de atraer electrones hacia sí mismos. Esto quiere decir que mientras mayor electronegatividad posea un átomo, con mayor fuerza atraerá electrones. Podemos conocer la electronegatividad de los átomos usando nuestra tabla periódica. Podemos observar que la electronegatividad crece hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, que si nosotros quisiéramos comparar el litio contra el hidrógeno, observando la tabla periódica podríamos saber cuál es más electronegativo. En este caso sería el hidrógeno, porque el hidrógeno se encuentra pues hasta acá arriba. En cambio, el litio se encuentra un poco más abajo. Entonces, aquí ganaría el hidrógeno. Si quisiéramos comparar algún otro, por ejemplo, carbono contra flúor, observando igual nuestra tabla periódica, nos damos cuenta que el más electronegativo sería en este caso el flúor, ya que el flúor se encuentra hasta este punto, de hecho es el átomo más electronegativo, y el carbono se encuentra aproximadamente por aquí. Ahora vamos a ver el tamaño de los átomos. El tamaño de los átomos lo podemos conocer igual usando nuestra tabla periódica. Aquí podemos observar que el tamaño de los átomos crece hacia la derecha y hacia abajo. Entonces aquí vamos a comparar algunos. Suponiendo que quisiéramos saber qué átomo es más grande entre sodio y el potasio, nos vamos a nuestra tabla periódica y los ubicamos. En este caso, el sodio se encuentra aproximadamente por aquí y el potasio está un poco más abajo. Siendo entonces, bajo este concepto, vemos que está más abajo el potasio, por lo tanto, sería un átomo de mayor tamaño. Si quisiéramos comparar ahora carbono contra nitrógeno, usando nuestra tabla periódica, vemos de hecho que el nitrógeno está a un lado del carbono, pero aún así, por ese desplazamiento, el nitrógeno es un átomo más grande. Ahora toca hablar de los ácidos y las bases. Primero vamos a hablar sobre los ácidos, que son especies que se caracterizan por tener la capacidad de donar un protón. Por eso se les suele una carga formal positiva, ya que los protones son positivos. Para identificar los ácidos lo que tenemos que hacer es seguir estos criterios. Los ácidos se caracterizan por ser átomos o moléculas muy grandes. Esto quiere decir que mientras más grande sea un átomo o una molécula, más ácida va a ser. Otro criterio que tenemos que tomar en cuenta es la estabilidad de la molécula. La estabilidad habitualmente se le da por la presencia de enlaces pi o enlaces dobles. Y por último, otro dato que influye en la acidez de algún compuesto es la presencia de grupos electroatractores. Mientras más grupos electroatractores posea esa molécula, más ácida va a ser. Vamos a observarlo con algunos ejemplos. Si nosotros quisiéramos comparar el ciclohexanol contra el fenol, pues seguimos los criterios. Por el tamaño no podríamos guiarnos porque, bueno, aparentemente son iguales. Pero sí nos podemos guiar por la estabilidad. Vemos que aquí, a pesar de que poseen estructuras muy similares, el fenol posee un sistema conjugado de enlaces pi. Eso le da una gran estabilidad a nuestro compuesto. Por lo tanto, aquí el fenol sería un compuesto más ácido. Tenemos aquí estos dos ácidos y queremos saber cuál va a ser el más ácido de ambos. Entonces lo que nosotros tenemos que observar es su estructura. Si nos fijamos en el tamaño, prácticamente son la misma. Tiene la misma cantidad de carbonos.
está estabilizada porque presenta un doble enlace y aquí también. Pero ahora podríamos guiarnos por el criterio de la presencia de grupos electroatractores. Los halógenos se caracterizan por ser grupos electroatractores y en este caso ambos poseen grupos electroatractores. Pero si se dan cuenta, este ácido posee dos grupos electroatractores, mientras que este únicamente posee uno. Eso haría esta molécula más ácida que esta. Entonces aquí gana esta. Otro ejemplo, tenemos estos ácidos. Contra este otro. Aquí para saber cuál es más ácido, vemos que igual poseen la misma estructura, es un ácido de 4 carbonos y ambos poseen un grupo electroatractor. Ahora entonces lo que vamos a hacer es guiarnos por la cercanía de ese grupo electroatractor hacia nuestro protón. En este caso, bueno, es el de aquí. Vemos que aquí, en el primer caso, nuestro grupo electroatractor está bastante alejado del grupo carbonilo. Por lo tanto, o sea, sí retira densidad electrónica, pero si se dan cuenta, este cloro al estar más cerca del carbonilo, retira con mayor fuerza. Por lo tanto, este será el ácido más fuerte. Ahora toca hablar de las bases. Las bases son especies que se caracterizan por tener la capacidad de aceptar un protón o de donar un par de electrones. Las podemos identificar con estas características. Suelen ser moléculas o átomos pequeños. Mientras más pequeña sea esa molécula o átomo, mayor va a ser su basicidad. Ahora vamos a hablar de las bases. Las bases son especies que se caracterizan por tener la capacidad de aceptar un protón o de donar un par de electrones. Podemos identificarlas siguiendo estas características, que son el tamaño. Para que un compuesto o un átomo sea más básico, tenemos que guiarnos por el tamaño. Mientras más pequeña sea esa molécula o átomo, mayor va a ser su basicidad. También tiene que ver mucho la facilidad de donar electrones. Esto se refiere a la electronegatividad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y menos estables. Lo de estables es entre comillas. Esto significa que mientras nuestra molécula esté menos estabilizada, va a ser más básica. Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros quisiéramos comparar el metóxido de sodio contra el etóxido de sodio, vemos que ambas moléculas son bastante similares. Ambas poseen oxígeno, sodio, oxina, sodio y carbono. Pero si se dan cuenta, la molécula del etóxido de sodio es por un poco más grande que la del metóxido. Por lo tanto, el metóxido, al ser una molécula de menor tamaño, va a ser más básico que el etóxido de sodio. Ahora, si nosotros si quisiéramos saber quién es más básico entre el agua y el amoníaco, son de tamaños bastante similares. Aquí nos correspondería usar el criterio de la facilidad de donación de electrones. ¿Cómo vamos a saber qué tan fácil dona un átomo electrones o qué tanto se resiste a donarlos? Con la electronegatividad. Dijimos que los átomos más electronegativos son aquellos que atraen hacia sí los electrones con mayor fuerza. Si los atraen con mayor fuerza, significa que les va a costar mucho trabajo donarlos. Entonces aquí veríamos, tenemos el oxígeno y el nitrógeno. Aparentemente podríamos pensar que el oxígeno
es mejor, bueno, el agua es mejor base porque posee 2 pares de electrones y el nitrógeno únicamente un par. Pero revisando su electronegatividad, vemos que el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Al ser menos electronegativo, podrá donar más fácilmente sus electrones. Entonces, el amoníaco sería mejor base que el agua. Ahora, tenemos aquí un ácido y una base. Estos conceptos son importantes ya que la mayoría de estas reacciones se pueden ver desde el punto de vista ácido-base. Es más fácil comprender una reacción ácido-base que tratar de aprenderse todas las reacciones que hay en química orgánica. Entonces vamos a ver. En un mecanismo de reacción que tuviéramos un ácido y una base, el flujo de electrones siempre va a ir del que tiene electrones, que en este caso es la base, hacia el que no tiene. Suponiendo aquí que nos diera una molécula AB, ese sería el mecanismo correcto. En cambio, solemos cometer el error de dibujar el flujo de electrones desde el ácido hacia la base. A pesar de que en teoría nos podría dar el mismo compuesto AB, esto es incorrecto. Es imposible que alguien que tiene déficit de electrones le dé a alguien que le sobran electrones. Vamos a ver unos ejemplos de mecanismos de reacción. Aquí tenemos dos especies, tenemos el cloroetano y el etanol. Vamos a ver cuál va a actuar como base y cuál como ácido. Aparentemente ambos poseen las mismas características, ambos tienen una cadena de 2 carbonos, entonces vamos a fijarnos en esta parte. Para empezar, el cloro es un átomo más grande que el oxígeno. Y segundo, el cloro es muy electronegativo, por lo tanto le cuesta trabajo donar electrones. El oxígeno igual es muy electronegativo, pero es menos que el cloro. Por lo tanto, aquí el oxígeno va a actuar como base y la parte ácida de esta molécula va a ser este carbono. Ya que el cloro, al retirarle densidad electrónica, le genera una carga parcial positiva, por lo tanto este sería el carbono ácido. Y aquí el oxígeno va a venir con su par de electrones a atacar este carbono positivo y va a sacar el cloro. Generar el siguiente compuesto. Otro ejemplo aquí tenemos una molécula de agua y un alcohol protonado. Para saber cuál va a actuar como base, como ácido, nos fijamos en el tamaño. Vemos rápidamente que esta molécula es más grande que el agua. Por lo tanto, el agua aquí va a actuar como base y el alcohol protonado como ácido. Entonces, nuestra base, que es el oxígeno, con su par de electrones, va a venir a tomar un hidrógeno de nuestro alcohol protonado y va a regresar este par de electrones al oxígeno para estabilizar su carga, dando como resultado el ion hidronio más un alcohol estabilizado.
Y bueno, esto sería todo por este video. Si tienen dudas, háganmelo saber en los comentarios. Espero le puedan dar like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.